Los velorios son innecesarios. Sí, voy a decir algo que no mucha gente se atreve a decir, pero la verdad es que los velorios para mí son innecesarios. No digo que el dolor sea innecesario, al contrario, es necesario expresarlo. Despedirse es necesario, pero exponer el dolor en público como protocolo social sí es innecesario. ¿Cómo? Y yo estudiando antropología tantos años quemándome las pestañas a lo pendejo. Ella le lo resolvió todo. Se acabó. Muy bien. Así, con esa seguridad, con esa convicción de quien acaba de resolver un problema que la humanidad entera había ignorado durante más de 300.000 años. Los funerales, veamos su utilidad desde la antropología. Se llevan décadas estudiando antropología. Y tengo que decirles algo con toda precisión académica que puedo reunir en este momentazo. Nunca en toda mi carrera de antropóloga y de historiadora había visto tanta arrogancia. Les encanta hacerse virales con estas cosas. Una arrogancia empaquetada con tan poquísimo conocimiento. Hoy vamos a hablar de los funerales, de por qué carajos deben existir y existen, de por qué son necesarios, amiga? Y de por qué creer que lo descubriste en un video es exactamente el tipo de pensamiento que la antropología existe. Para eso existimos, para corregir estas burradas. Empecemos por el principio, pero por el principio literal, porque si nuestra influencer hubiera abierto una cosa, aunque fuera por accidente, no es una cosa como estas que se llama el libro, un librazo, pero más específicamente de antropología física o arqueología, habrías encontrado algo que cambiaría completamente tu dicho. Su gran descubrimiento antes de que pudieras ponerte enfrente del celular y decir esa barrabasada. Los rituales funerarios no los inventó ninguna cultura específica, empecemos por eso. No los inventó ninguna religión, no los inventó ningún empresario de pompas fúnebres con intereses económicos. No los inventó. Sí, ahora sí venden mucho de eso, monetizan mucho con esa situación, pero no los inventó. Los inventaron los neandertales. En la cueva de Shenidar, en el actual Irak, el arqueólogo Rab Soleki descubrió en los años 50 algo que sacudió toda la antropología de su época. Esqueletos neandertales enterrados con polen de flores, con flores. Le pusieron florecitas hace aproximadamente 60.000 años. Seres que ni siquiera eran Homo sapiens en el sentido estricto, que pertenecían a una especie diferente a la nuestra. Ya enterraban a sus muertos con cuidado, con intención, posiblemente con algo que podríamos llamar una cierta ceremonia. ¿Saben qué significa eso de la perspectiva antropológica? Bueno, pues significa que el ritual funerario no es una convención social arbitraria, no más porque sí, porque no tenemos nada más que hacer, porque es inútil. Que podemos elegir o no elegir según nos parezca. No, es una marca definitoria de la humanidad. Por eso la antropología sirve. Lo que nosotros estudiamos como antropólogos es lo que nos hace ser seres humanos. Y una parte muy importante es precisamente la perspectiva de la vida versus la muerte. Es uno de los criterios que las y los antropólogos y arqueólogos, que los arqueólogos también son antropólogos, usan o usamos para identificar si una especie ha cruzado el umbral de lo que llamamos comportamiento simbólico, o sea, la capacidad de darle significado a la muerte, de reconocer en el otro una existencia que trasciende y lo meramente biológico. El Homo sapiens más antiguo que tenemos documentado, con restos de hace aproximadamente unos 300.000 años, en el yacimiento de Jebel Irhoud, en Marruecos, ya muestra evidencias de tratamiento intencional de los cuerpos de los muertos. 300.000 años de evidencia arqueológica universal. Y mi compañera y mi amiga, mi comadre, lo desecha en un video de TikTok. En todos los continentes, en todas las culturas conocidas, sin excepción. Y nuestra influencer en un video de 3 minutos descubrió que no son necesarios. Impresionante, de verdad. Vamos a la teoría, porque esto requiere teoría, no nada más el yo creo. No, aquí vamos a decir el yo sé, porque el problema con decir los funerales no son necesarios no es solo que sea arqueológicamente ridículo, patético, es que demuestra un desconocimiento total de que los rituales se hacen socialmente. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Mensaje en privado o a mi WhatsApp. Emily Durkheim, el padre de la sociología moderna, alguien que lleva más de 100 años siendo leído en cualquier universidad seria del mundo, desarrolló su obra sobre las formas elementales de la vida religiosa, algo que hoy es fundamento indiscutido de las ciencias sociales. Es este librazo, mira, es este librazo. Por eso sirve la información, por eso sirven los libros, documentos y antes de decir algo, en fin. Don Emily se está retorciendo en su tumba funeraria. Nos dice que los rituales no son decoración de la vida social, son la infraestructura de la vida social, la infraestructura. Los rituales funerarios de iniciación, de celebración, cumplen funciones que ninguna otra institución social puede reemplazar. Primera función,
Cohesión social, o sea, el funeral reúne a la comunidad alrededor de la pérdida compartida. Recuerda a todas y a todos los presentes que pertenecer a un grupo es importante, que comparten vínculos, que la pérdida de uno es la pérdida de todas y de todos. Es cohesión, no es sentimental, es estructuralmente necesaria para una sociedad que funcione. Segunda función, nos dice en este librazo, regula el duelo. El antropólogo Branislaw Malinowski, mira, es este libro, quien estudió los rituales de muerte de las Islas Trovian, es un libroso, argumentó que los funerales no son para el muerto, son para los vivos. Son el mecanismo culturalmente construido que permite a las y los sobrevivientes transitar el duelo de una manera socialmente regulada, sin que la desestructuración psicológica de la pérdida destruya el tejido social. Tercera función, transmisión de memoria colectiva. El funeral no solo despide a quien muere, cuenta quién fue, qué significó, qué deja. Es el momento en que una comunidad integra la ausencia en su narrativa colectiva y decide cómo recordarla. Si estas tres funciones, sin ritual, que las contenga, la pérdida se convierte en trauma sin nombre, en duelo sin estructura, en dolor sin comunidad que lo sostenga. ¿Y saben cómo lo sabemos? ¿Saben cómo, amiga? ¿Sabes cómo? Porque lo estudiamos, mira, hay que estudiar un chingo de libros y hacer trabajo de campo, estar con la gente, todo eso es lo que hacemos los antropólogos, con metodología, con trabajo de campo, etnografía, con décadas de investigación comparativa en culturas en todo el bendito mundo, no con un video de opinión. Mira, hay que estudiarla. ¿Tú crees que estos libros se leen a la primera? No hay que estarlos releyendo también. Ahora necesito hablarles de Arnold van Gennep, porque su trabajo es absolutamente indispensable para entender por qué la afirmación de esta influencer es tan profundamente errónea, equivocada, que estás mal para que me entiendas. Van Gennep fue un antropólogo francés de principios del siglo XX. Publicó una obra que cambió para siempre la comprensión de los rituales humanos. Los ritos de paso, así es. Su argumento central es este: todas las culturas humanas, sin excepción conocida, marcan las transiciones fundamentales de la vida con rituales específicos. El nacimiento, la adultez, el matrimonio, la muerte, que el bautismo, que la pachanga de la boda, etc. ¿Por qué? Porque las transiciones son peligrosas, no en sentido metafórico, en sentido social y psicológico real. Cuando alguien fallece, su posición en la red de relaciones sociales queda vacante de manera abrupta. O sea, las personas a su alrededor deben reorganizar sus roles, sus identidades, sus vínculos. Esta renegociación pues necesita este marco, un ritual que diga, aquí termina una cosa y aquí empieza otra. Sin ese marco, la transición queda pues suspendida. El duelo no puede complementarse, la comunidad no puede reorganizarse. Van Gennep describió los ritos funerarios con una estructura de 3 fases que encontró en todas las culturas que estudió. La separación, o sea, el momento en que el cuerpo del muerto se separa del espacio de los vivos. La liminalidad, o sea, el periodo entre mundos, cuando la comunidad está en suspenso, procesando la pérdida. La reincorporación, o sea, en el momento en que los vivos vuelven a la vida cotidiana, habiendo integrado ya la ausencia. El funeral es exactamente ese proceso, es la tecnología cultural más antigua que tiene la humanidad para atravesar la muerte sin que la muerte destruya a los sobrevivientes. Y a través de entender la muerte vamos a entender nada más y nada menos que la vida, nada más. Victor Turner, quien profundizó y expandió el trabajo de Van Gennep, décadas después añadió algo, pero importante en la antropología. En la fase liminal, la que está entre los mundos de los ritos funerarios, se produce lo que él llamó communitas, o sea, una forma de vinculación humana que trasciende las jerarquías cotidianas, donde las personas se encuentran en su humanidad más desnuda y más esencial. Si tú has asistido a algún funeral, definitivamente vas a pensar en tu propia humanidad. En el funeral, el jefe y el subordinado, en el rico y en el pobre, en el viejo y en el joven, todos son iguales ante la pérdida. Todos vamos al hoyo, decía, y sin albur o con albur, todos vamos al hoyo, decían los abuelos. Eso no es necesario. ¿En serio crees que no es necesario? ¿Será que no lo ven este tipo de jóvenes necesario porque ya nos estamos deshumanizando demasiado? Y ahora vamos a la filosofía, porque también es cosa filosófica, porque estamos pensando en vida y muerte, entonces entra la filosofía. Porque el error de este influencer no es solo empírico, no es solo que ignore la arqueología y la antropología de tanto se ha estudiado y estas cosas que se llaman libros, es también un error filosófico de primer orden. Martin Heidegger, uno de los grandes filósofos, en su obra fundamental desarrolló el concepto de ser para la muerte. La idea de que la conciencia de la propia mortalidad no es un dato periférico de la existencia humana, sino su característica más definitoria. Somos los únicos seres, bueno, que sepamos hasta ahorita, que sabemos que vamos a morir, y esa conciencia estructura todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, todo lo que valoramos. El ritual funerario es, desde esta perspectiva, la respuesta colectiva de la humanidad a esa conciencia. Es la manera en que las sociedades procesamos, encuadramos y damos sentido a la certeza de que todo termina.
Edgar Morin, sociólogo y filósofo francés que escribió una de las obras más importantes sobre la relación entre la humanidad y la muerte, argumentó que la conciencia de la muerte y la respuesta ritual ante ella son dos elementos que más claramente distinguen al Homo sapiens de cualquier otra especie conocida. Somos humanos en parte precisamente porque enterramos a nuestros muertos, porque les damos nombre a sus ausencias, porque construimos rituales para atravesar el dolor de perderles. Philippe Ariès, historiador francés que dedicó décadas al estudio de la actividad y de la actitud occidental ante la muerte, documentó algo que resulta especialmente relevante aquí. Las sociedades que han intentado por razones ideológicas, económicas o prácticas suprimir o minimizar el ritual, como lo hace esta chica, han producido invariablemente lo que él llamó la muerte prohibida, o sea, una relación cultural con la muerte marcada por la negación, la ansiedad y la incapacidad de procesar el duelo de manera saludable. Dicho de otra manera, para que me entiendas. Cuando una sociedad decide que los funerales no son necesarios o para qué los hacen y los suprimen o los trivializan, no libera a sus miembros del dolor de la pérdida. Los deja solos con ese dolor, nos deshumaniza, sin estructura, sin comunidad, sin ritual que les diga cómo atravesarlo. Y eso no es liberación, es abandono. ¿Cuántas personas se han ido a quitar la vida en soledad, porque no se comprende? Estamos viviendo una deshumanización tremenda, y decir que los rituales funerarios no son necesarios parte de esto. Para quien todavía necesite más evidencia, aunque a estas alturas pues la acumulación ya es bastante, desde la etnohistoria, la antropología, la arqueología, la sociología, nos da este argumento final. No existe en el registro histórico y arqueológico conocido ninguna cultura humana que haya prescindido de alguna forma de ritual funerario, ninguna. Que los mexicas tienen sus ceremonias funerarias elaboradísimas que incluyan incineración, ofrendas y periodos rituales de duelo colectivo. El Día de Muertos que hoy celebramos en México y que la UNESCO reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es la continuación viva de una tradición ritual de miles de años que reconoce que la relación entre los vivos y los muertos no se rompe con la muerte biológica, sino que se transforma. Seguimos conviviendo con ellas y con ellos. Los egipcios construyeron las estructuras físicas más monumentales que la humanidad haya producido, las pirámides, como rituales funerarios. Dedicaron una proporción enorme de sus recursos económicos, humanos, arquitectónicos a honrar a sus muertos. Sí, los de élite, pero en este sentido sirve este dato. ¿Fue eso innecesario? Los griegos tenían en Antígona, en la tragedia de Sófocles, uno de sus conflictos morales más fundamentales, el derecho a dar sepultura a los muertos versus la ley del Estado. Y Antígona eligió sepultar a su hermano, aunque eso le costara la propia vida, porque para los griegos negar la sepultura era la forma más extrema de deshumanización. Era tratar a alguien como si nunca hubiera sido humano. Las culturas andinas precolombinas momificaban a sus muertos y los mantenían físicamente presentes en las festividades comunitarias, porque la comunidad incluye a los antepasados, no solamente a los vivos. Los maoríes de Nueva Zelanda tienen el tangianga, una ceremonia funeraria que puede durar días, donde la comunidad entera se reúne alrededor del cuerpo fallecido en un proceso de duelo colectivo que los estudios antropológicos han documentado como extraordinariamente efectivo para la salud mental de la comunidad. Ninguna de esas culturas, ninguna, decidió que los funerales eran innecesarios. Todas ellas construyeron de manera distinta y con recursos distintos el mismo reconocimiento fundamental que la muerte de un ser humano es un acontecimiento que merece ser nombrado, ritualizado y acompañado colectivamente. Miren, entiendo la tentación en un mundo que glorifica la originalidad a cualquier costo, decir algo provocador sobre una institución tan establecida como el funeral, que genera tus clics, que genera debate, que te trae seguidores, que monetizas, genera atención. Lo entiendo perfectamente porque yo también estoy en esta plataforma y también requiero de eso. Pero hay una diferencia enorme entre ser provocador y ser ignorante. Lo siento, así es. Los funerales no existen porque alguien lo inventó porque, sí, por capricho, porque no hay nada más que hacer. Existen porque la humanidad durante 300,000 años, en todos los continentes, en todas las culturas, descubrió una y otra vez que necesitamos rituales para atravesar la muerte sin que la muerte nos destruya a nosotros mismos. Lo descubrieron nuestros ancestros neandertales cuando pusieron flores sobre un cuerpo de alguien que amaban tal vez. Y eso es infinitamente más sabio que un video de opinión, no argumentación, sin bibliografía, solamente porque sí, no tiene precio. Y esto es antropología. Y sí, los libritos, estas cosas que se inventaron hace mucho tiempo y que los popularizaron personajes importantes con la imprenta, siguen funcionando, sirven. Ya los tenemos electrónicamente también, pero pues el chiste es leerlos, entenderlos. Y no solamente leer la palabrita, sino generar conocimiento a través de echarle coco a lo que está aquí leído. A leer, chingado, a leer y después opinamos. En fin, aquí está su antropóloga muy emperrada diciendo cosas de funerales.
Y me cae de sobrepeso tremendamente este video porque aquí está ella, uno de mis seres más queridos, mi perrita Chulis. Aquí la tengo siempre junto a mí en su ofrenda permanente. Y que digan que los rituales funerarios junto con sus ofrendas y todo lo que conlleva no son importantes, pues me emperra. Y me emperra en nombre de mi Chuli, de mi perrita. Aquí está mi vida. Está su papá, que ya también falleció. Sus últimas huellas, su certificado de incineración, su última huellita de vida. Sí me emperra. No digan cosas así. Y menos de los seres queridos que ya se nos fueron. No. Saludos. Ah, por cierto, aquí están las fuentes de todo lo que se dice. Y como TikTok se está volviendo muy delicadito, tanto que ya me banearon el canal y me lo desmonetizaron, los veo por allá en el TikTok rojo, SofiMax9730, y en el Caralibro, Sofía Máximo Navarro. Allí estaré subiendo el contenido mucho más completo y muchísimo más emperrador, porque aquí andamos muy delicados. Saludos por allá, ya nos vemos.